Buenos días, mi nombre es Luyeli Méndez, soy estudiante de la Universidad Valle de Monboy y junto a mis compañeros Sara Gudiño, Atilio García, Luis Paredes, Ricardo Loaiza, Leonardo Méndez y Génesis Vázquez le estaremos explicando la primera parte del proyecto correspondiente a la materia de Frontend 1, donde nuestro proyecto trata sobre realizar un chatbot, el cual tiene como nombre MonboyBot VM. El objetivo de este proyecto es desarrollar un chatbot para atender a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Para lograrlo se utilizaron las mejores prácticas del frontend y backend para crear una interfaz de usuario responsive y accesible. Un cordial saludo, mi nombre es Atilio García y en esta parte del video estaré explicando lo que he desarrollado hasta ahora para nuestro proyecto del chatbot. Como podemos ver en pantalla, nos ubicamos en Visual Studio Code y actualmente estamos en la carpeta de modelos, específicamente en el archivo user.js, en donde aquí prácticamente definimos cuál va a ser el formato que va a tener el usuario a la hora de registrarse en la base de datos, la creación de la tabla. Hablando de tablas, como podemos ver aquí con usuario.sync, podemos crear la tabla si esta por algún motivo no llega a existir para el primer usuario. De momento se están trabajando con las variables de correo, que es del tipo string, el nombre de usuario, que es del tipo string también, contraseña del tipo string, la foto de perfil, que de momento es tipo string porque se piensa trabajar con una URL para poder almacenarla en la base de datos. Y además de eso tenemos dos variables del tipo entero que van a ser la preferencia de los estilos y la preferencia del sonido, que bueno, son cosas que tenemos pensados implementar para la segunda entrega, que viene siendo el poder cambiar de tema dentro del chat, y el segundo, configurar algún sonido para cuando el chat y el usuario intercambian mensajes entre sí, de manera muy similar a cómo funciona Messenger o incluso el sonido de WhatsApp cuando uno envía un mensaje. Por supuesto, esto lo exportamos y vamos a echarle un vistazo a la configuración de la base de datos. Como se puede observar, utilizamos Sequelize. Nada del otro mundo, la declaramos haciendo uso de las variables de entorno. Se intentó hacer que la base de datos se creara sola, pero para este momento no se pudo lograr. Sin embargo, para la entrega futura esperamos poder hacer eso, puesto que si bien no es algo que sea 100% necesario, pero se puede realizar. Solo que con Sequelize no existe, o al menos no que hayamos encontrado, no existe la manera de poder crearla, sino saldría ya con MySQL puro o con alguna otra base de datos. Aquí establecemos una función asíncrona para la conexión, puesto que se va a necesitar autenticar la conexión con la base de datos cada vez que se registre un usuario o se intente iniciar sesión, para no dejar la base de datos conectada todo el tiempo, sino que se conecte en el momento que se necesite. Por supuesto, todo esto lo exportamos y tenemos aquí en nuestra carpeta de validadores, tenemos lo que viene siendo el validador del login y el validador del registro. Para esta parte decidí utilizar Express Validator para hacer una segunda validación dentro del backend, así tener todo mucho más seguro, por decirlo de alguna manera, puesto que si hay algo que no se valida desde el frontend o falla por algún X motivo que pudiese ocurrir, entonces el backend tiene como una segunda capa de defensa para evitar esto. Podemos ver que para el correo, en la parte del login, debemos asegurarnos que sea de tipo string, que sea un correo electrónico y que no esté vacío, por supuesto. Y para la contraseña se hace que sea string también, que no esté vacía y que tenga un mínimo de largo o de caracteres de por lo menos 6 caracteres. Si no cumple con eso, pues lanza un error. Ahora bien, esto, bueno, se devuelve. Y lo mismo con el registro, con la diferencia de que aquí tenemos el username, tenemos string y no debe estar vacío. Y la contraseña, además de eso, lanza un mensaje que si no llega a tener un mínimo de 6 caracteres, entonces lanza un mensaje en la consola que dice que debe tener al menos 6 dígitos. Ahora bien, también trabajé con los controladores. El controlador del usuario es bastante simple porque realmente define dos funciones asíncronas para poder ubicar a cierto usuario
que esté dentro de la base de datos, ya sea por su correo electrónico o por su nombre de usuario. Básicamente las dos funciones son iguales, solo que una funciona con el nombre de usuario y la otra con el correo. Y esto lo utilizamos aquí en el controlador del registro, que pues, es la función más compleja y es la que se encarga de hacer el registrar el usuario, el inicio de sesión del usuario y el cierre de sesión del usuario. Entonces, como vemos aquí, importamos diferentes bibliotecas. Tenemos aquí dependencias, perdón. Entonces tenemos por ejemplo aquí la bcrypt, que se utiliza para exportar, perdón, para codificar la contraseña, para asignarle un hash y que esté encriptada, es la palabra que buscaba. Y bueno, como podemos ver, tenemos nuestra primera función, que es registrar usuario, donde hacemos el intento de try catch y bueno, hacemos la conexión con la base de datos y hacemos la búsqueda del usuario, de un usuario existente a través de la búsqueda por correo que definimos en el controlador del usuario. Además de eso, también se puede hacer por aquí la búsqueda mediante el nombre de usuario, de manera que podamos hacer la comparación con dos, con el correo y con el nombre de usuario, para que ninguno de estos dos se repita, porque no está bien si solo el correo se repite pero el nombre de usuario no. O sea, la idea sería que ninguno de los dos se repita para tener un control apropiado de la base de datos y no ir a ocasionar algún desastre en el futuro. Ahora bien, bueno, si el usuario existente, si detecta que hay un correo con el que está ingresando el usuario en la interfaz del registro, entonces le va a lanzar un mensaje de que pues, no puede hacerlo porque ya existe alguien con ese correo. Ocurre exactamente lo mismo si hay un usuario con el mismo nombre de usuario que encontró en la base de datos, comparándolo con el que está ingresando el usuario a la hora de registrarse como tal. Y aquí declaramos estas variables constantes para poder encriptar la contraseña. Le asignamos un salt de 10. Puede ser más, pero como esto es para un proyecto que estamos haciendo que es relativamente pequeño y es para la universidad, pues le puse 10. Pero por ahí está leyendo que incluso se recomendaba 15 o 20, pero tampoco aumentarle demasiado porque puede perjudicar el rendimiento del sitio web en este caso. Y ahora bueno, creamos también una variable, definimos una variable para crear un nuevo usuario, que es la persona que se está registrando básicamente. Y nada, capturamos lo que viene siendo el correo que ingresó, el nombre de usuario y la contraseña, pero ya encriptada, por supuesto. Ahora bien, esto que dice foto de perfil, estilos pref y sonidos pref, es como ya lo explicaba. Vamos a asignar una foto de perfil para entrega futura. Esto va a ser, esta de momento es predeterminada, es una foto ahí que se guarda. La idea es ponerle una foto así como por defecto, las que tienen las redes sociales como Facebook. Cuando un usuario no se registra y no tiene foto de perfil, sale como un avatar de fondo azul con una silueta de una persona de color blanco. Entonces la idea sería que esta imagen sea eso. Y si el usuario decide cargar una foto, entonces claramente se va a sustituir. Pero si decide no cargarla, entonces le va a salir el avatar por defecto. Así que de momento esto viene siendo como un placeholder. Entonces estilos preferencia y sonido preferencia van a ser uno porque esos van a ser por defecto. Pero pues dependiendo del número que cambie, va a cambiar ya sea el tema o el sonido del usuario. Ahora bien, aquí también creamos un token con nuestro controlador de JSON Web Token, que por cierto no lo hemos visto y es buen momento para verlo. Nada, simplemente hacemos uso de la librería de de la dependencia de JSON Web Token. Creamos un token que contenga un payload, le pasamos un payload y va a tener un tiempo de expiración que en base a esta función lo que hace es transformar, transforma en minutos los milisegundos que estamos expresando aquí, que son 1000 milisegundos. Entonces, bueno, lo único que hace aquí es creamos un token de acceso, ¿verdad? Que va a ser retornado a nuestro controlador de registro. Y nada, asignamos aquí que el tiempo de expiración va a ser en expiration time, que fue lo que definimos aquí, entre 1000. Y a los datos le pasamos el payload, que por supuesto va a ser toda la información que va a contener este token. Y utilizamos nuestro secreto, que va a estar dentro de la variable de entorno.
Vamos a echarle un vistazo rápidamente a las variables de entorno, donde tenemos lo de la base de datos y en este caso un secreto que generé de manera automática con un generador de contraseñas para tratar de hacerlo lo más seguro posible. Ok, ya hemos visto esto. Ahora bien, sabiendo qué es lo que hace esa función, vemos que aquí llamamos y creamos el token para el nuevo usuario en base a su correo. Además, este token lo asignamos a una cookie para poder después poderla mandar al frontend. Ahora bien, tenemos aquí que si todo sale bien, entonces le decimos al usuario que se ha creado exitosamente su cuenta. O bueno, no al usuario en este caso, sino al servidor. Y bueno, si no, pues es que le manda un error, que ha ocurrido un error al registrar al usuario y se atrapa al error. Para el inicio de sesión, de verdad que es muy parecida porque, como vemos, es una función asíncrona. Buscamos al usuario por el correo, a un usuario existente. Si no lo hay, entonces si no lo hay, entonces se le dice al usuario que no está registrado, que puede registrarse para poder acceder. Pero ahora, si sí lo encuentra, entonces sigue con el código. Y ahora utilizamos la función o el método de bcryptCompare para ver si el password que está ingresando el usuario coincide con el del usuario existente que está digitando, ¿verdad? Entonces declaramos el token, porque si esto es así, claramente ya, digamos, cumple con el check para iniciar sesión. Entonces declaramos nuestro token para el correo. Y bueno, le asignamos uno porque se supone que ya inició sesión, como vemos en este return que está aquí. El inicio de sesión ha sido exitoso, bienvenido, y el nombre de usuario de la persona. Ahora bien, de lo contrario, va a decir que la contraseña es incorrecta. Y si no, pues si todo eso falla, entonces va a decir que no sirvió, que por favor lo intente más tarde. Y por último, la función de cerrar sesión es asíncrona y nada. Si él detecta entonces que no hay un token, puede decir que no se puede cerrar sesión porque no hay un usuario con sesión iniciada. Que esto quizás no tendría mucho sentido porque entonces los elementos que le aparecen a un usuario que ha ingresado sesión no tendrían que aparecerle a alguien que no ha iniciado sesión, ¿verdad? Pero bueno, creo que no está de más, por si hace ocurrir cualquier cosa, porque uno no sabe, tener esta pequeña validación, podríamos decirle. Yo creo que sí. Ahora bien, de lo contrario, si detecta que sí que hay un token, entonces es porque hay un usuario que está conectado. Entonces va a limpiar ese token y va a devolver que la sesión se ha cerrado exitosamente. Si todo esto falla, pues entonces tira un error. Y bueno, básicamente esto sería lo que yo he hecho hasta ahora para el proyecto dentro de la parte del backend. Gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Luis Paredes y yo voy a explicar parte del funcionamiento del desarrollo del backend. Como podemos observar, tenemos nuestro proyecto chatbot, tenemos nuestra carpeta backend, los nuevos módulos, nuestra carpeta source, donde está ubicado todo el código fuente de nuestro proyecto, tenemos nuestra carpeta bin, nuestra carpeta model, que es donde está el modelo de la base de datos, tenemos nuestra carpeta de router, tenemos nuestros controladores para manejar las rutas, tenemos nuestras rutas, tenemos la carpeta validator, tenemos nuestro archivo app, que es donde están todos los middleware que manejamos y donde llamamos a la ruta que vamos a utilizar. Tenemos la configuración de la base de datos. Tenemos esta carpeta, status responsive, que es una función que realizó el compañero Atilio para manejar las respuestas del servidor al frontend. Tenemos nuestro archivo .env, donde tenemos nuestros datos privados como la PK, el secret del JSON Web Token, los datos de la base de datos, etc. También tenemos un archivo info.json, que es donde están las preguntas y las respuestas que le estamos enseñando a la API de OpenAI para que le responda de manera natural a los usuarios que utilicen el chatbot. Ahora, la parte que yo realicé fue, aparte de toda esta estructura principal del proyecto, con Express Generator, que crea toda la estructura del proyecto, y a partir de ahí fuimos trabajando. En específico tenemos la ruta principal de respuesta. Como podemos observar, tenemos aquí la ruta de respuesta, donde llamamos una función crear respuesta. Esta función crear respuesta la manejamos desde el controlador REST-Controller, que en este archivo lo que hacemos es llamar a la API de OpenAI para manejar para nosotros enviarle el mensaje a OpenAI
y nos responda de una manera más natural. Comenzamos primero haciendo los requerimientos de la configuración OpenAI. También hacemos un requerimiento del manejador de archivos de Node File System. Tenemos aquí también donde le pasamos la API key a la API de OpenAI, y comenzamos con nuestra función crear respuesta, donde le requerimos el request res y abrimos el archivo info.json de manera asíncrona con la función readFile. Le pasamos una función que maneja el error y que maneja la data. Revisamos que no tenga error. Si no tiene error, continuamos. Primero lo que hacemos es parsear los datos que nos manda el archivo JSON y lo pasamos a una variable info. También declaramos tres variables, pre-res y context.vm, que las vamos a utilizar posteriormente. Pre-res de manera de arreglo y context si es un string. Luego tenemos un bucle for donde calculamos la longitud de nuestro arreglo info, de nuestro objeto que nos está llegando, y lo recorremos, y tanto en la variable pre como res, en la variable pre guardamos todas las preguntas que tenemos en nuestro archivo JSON, y en la variable res guardamos todas las respuestas que tiene, y así van a estar concatenadas tanto la pregunta con su respuesta, y estas dos se la pasamos al context.vm, que va a ser el contexto sobre la VM que le vamos a pasar a la API de OpenAI para que pueda manejar estos datos. De una manera que le pasamos question, le pasamos la pregunta, le pasamos la respuesta y la respuesta que tenemos en nuestro JSON. También tenemos una variable context, que es un contexto que le damos a nuestro bot, que consiste en que le decimos que es un asistente virtual y que fue creado para ayudar a los estudiantes de la Universidad Valle de Monboy, y que así pueda fluir más la conversación entre el estudiante y el chat. También tenemos una variable pregunta, donde primero le decimos tu pregunta es, para darle más contexto al chatbot, y guardamos también el request body pregunta, que es los datos que obtenemos desde el frontend con el body. Lo que tenemos aquí, el manejo de la API de OpenAI de Create Completion. Tenemos el model, que utilizamos el text DaVinci 003. Tenemos el prompt, que es la pregunta que le hacemos a la API de OpenAI, donde le pasamos el contexto primero, luego le pasamos el contexto de la VM y por último le pasamos la pregunta que hace el usuario. Luego tenemos diferentes parámetros como match token, que es la cantidad de letras que puede utilizar la respuesta de OpenAI, y tenemos temperatura, que es como la naturalidad con la que responde la API. Luego manejamos la respuesta la manejamos con un JSON, recibimos la respuesta que ya viene en formato JSON, y lo que hacemos es enviar un status 200 si es correcta, y lo enviamos como un JSON text y enviamos la respuesta específica response data choice.text, que es como destructuramos este objeto JSON. Luego, si hay un error, capturamos el error, verificando primero que venga el error, que venga en formato JSON también, y enviamos el error también como un formato JSON con un status 400 y el error responsive, y lo exportamos la función crear respuesta. Esto lo podemos probar con ThunderClient. Por ejemplo, aquí ya tenemos esta respuesta y la pregunta ¿cómo te llamas? Si nosotros hacemos esta pregunta a la API de OpenAI, nos dice: hola, soy Monboy Boy y estoy aquí para ayudar a los estudiantes de la Universidad Valle del Monboy. Muchas gracias. Un saludo cordial, mi nombre es Sara Gudiño y pues vengo a explicar el frontend de nuestro proyecto. El frontend se realizó con lo que fue React Python, y también para darle estilos con Tailwind. Al Tailwind se le dieron las respectivas configuraciones que se necesitaban, y en las configuraciones incluí lo que fue los colores de la paleta de colores y las fuentes que se utilizaron. También la imagen de la vista principal. Y bueno, básicamente esas fueron las configuraciones que le coloqué. En el app se llamaron a todas las rutas, o bueno, los componentes que rendericé, y utilicé el React Router DOM para indicar cuáles eran las rutas de toda la página. En este caso, la vista principal es la que estamos viendo en pantalla. Y la realicé como un componente toda, porque pues todo lo que iba a estar en ella no lo iba a necesitar en otra parte, entonces no me pareció necesario
de realizarla en varios componentes. Lo único de la página que está realizada en otro componente es lo que es el nav, el footer y el carrusel de la tercera sección. En esta, la página principal presenta de tres secciones. La principal que tiene una imagen de fondo, la cual tiene el efecto parallax, y tiene lo que es el título con una breve descripción de lo que es todo y el botón para ir al chat. Luego está la sección, una segunda sección que consta de tres tarjetas con un título que es para por qué usar el chat. Y la última sección contiene lo que es un carrusel que realizó uno de mis compañeros y que en este van a ir las imágenes de cómo se utiliza, o bueno, cómo funciona el chat en sí. Está lo que es el footer, el nav que contiene un menú desplegable, en el que contiene pues, una lista que lleva a las otras rutas y un botón para cerrar la sesión una vez se ha iniciado la sesión. Y el código que hice, pues hice como con las etiquetas básicas para realizar todo y pues llamé a los componentes que necesitaba. También para los iconos utilicé el React Icons y bueno, eso es toda la página principal básicamente. Para el chat, pues le damos el botón y nos redirecciona al chat. El chat lo hice con lo que fue la librería de React que se llama React Chatbot Kit, el cual pues me dio como todo el código y yo lo que hice fue darle estilos para que se viera a la manera en cómo lo realizamos en Figma. Este chat tiene una serie de configuraciones que trae el mismo kit. Y está lo que es el Action Provider, que es para crear como los mensajes que da, que nos responde, que le responde el chat al usuario. En este Action Provider se realizó lo que fue la conexión con el backend para que nos diera la respuesta de la API. En este, pues la conexión, básicamente primero está lo que es una pequeña validación para que nos mandara espacios en blancos al backend. Y se realizó lo que fue los mensajes del usuario, se metió en un JSON para pasarlos al backend. Luego se hizo la conexión al backend con un método POST para enviarlo y recibir la respuesta. Y se convirtió todo en los mensajes que nos daban el usuario, lo convertimos en un JSON y pues se lo pasamos al backend. Luego, la respuesta del backend, lo que hicimos fue a la función de crear mensajes que nos trae el chat, se la pasamos para que nos mostrara los mensajes que nos da el backend, como este que vemos acá, que es el primero que nos da, que es, hola, soy Momodibot. Y básicamente eso es esta configuración. La otra configuración que nos trae el chat para los mensajes del usuario, que pues va recorriendo cada vez los mensajes para renderizarlos acá, que voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, le pregunto cómo puedo ver mis notas. Y pues básicamente esta configuración es para que se nos vaya mostrando aquí. Acá podemos ver cómo la conexión al backend funciona correctamente, ya que nos da la respuesta eh, a mi pregunta, que, bueno, la pregunta del usuario. Esta sección o este chat consta de lo que es estos inputs con su avatar y el input para escribir el mensaje, su botón y también está lo que es el nav para ir a cualquiera de las otras vistas si yo también quiero. Y bueno, básicamente es esto el chat. Podría ser la otra pregunta de... A ver. Y podemos ver cómo sigue funcionando correctamente. Le podemos hacer cualquier pregunta con respecto a la universidad y nos va a seguir contestando. Y ese sería todo por el chat. Están las demás vistas bueno, las demás rutas, que son lo que es el login, el registro, y está la vista de personalización que no está completamente lista. Y está lo que es el carrusel, que es el otro componente que está el nav, que el nav, pues en el nav lo hice con lo que fue...
Utilicé el useState de React para hacer lo que es el funcionamiento de una app para que se abriera y se cerrara. Y también está la conexión al backend para lo que es para cerrar la sesión del usuario. Y se realizó la conexión normal con el método POST y una conexión básica. Luego está lo que es el NAP, que está la UL. Y lo que hice con el useState es que cuando esté abierto, o bueno, cuando se presione el botón, pues lo abre y muestra lo que es toda la OL con todos los ítems que le coloqué. Y el botón. Y básicamente ese sería nada. El footer también es muy sencillo. Está por acá. Y acá también están lo que son los icons de React Icons. Y todo esto, están 4 icons que llevan a las redes sociales cada uno. Y básicamente esa sería toda nuestra página. En el main pues se renderiza el componente app con el browse router para que nos renderice por rutas. Y pues básicamente es esto. Bueno, en el app están las rutas que están, que le di, que fueron el login, el registro, el chat. Y la ruta principal que es el index, que es la landing page, que es el componente de inicio. Y básicamente ese es nuestro frontend. Falta explicar las otras componentes o las otras rutas, pero esas las van a explicar mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Leonardo Alfredo Méndez Moreno y les voy a estar hablando sobre la parte del registro de la aplicación Momoibot. Primero y principal tenemos un esquema que obedece al wireframe de esta parte, en lo que podemos ver los elementos principales que luego tiene la aplicación. Primero tenemos lo que sería un botón para volver a la página principal. Luego tenemos esta parte que sería el formulario. El formulario tiene varias partes, por ejemplo, una parte para correo institucional, nombre y 2 veces la contraseña. Y esto nos sirve para ingresar a través de los inputs la información luego a la base de datos. En lo que sería la parte más baja tenemos también un input de tipo file que podemos utilizarlo para ingresar una foto de perfil, y luego tenemos un botón. Ahora, lo que sería lo que sería la parte de cómo funciona. Tenemos primero una vista en la que se incluyen todos los inputs junto con su label, es decir, el texto que tiene, y luego tenemos también el botón. Y a esto le agregamos además de las clases, tenemos esta parte que sería qué pasa cuando apretamos el botón, que en este caso es enviar un método fetch, o sea, un método de post a través de fetch, y vamos a utilizar todos los datos que tenemos de lo que sería el formulario. Lo vamos a enviar a una variable que vamos a convertir en JSON, y ese JSON vamos a enviarlo por el post. Ese post además se hace primero con el fetch, que espera una respuesta, y de esa respuesta puede sacar los datos que le devuelva el servidor. Y además, con esos datos que devuelve el servidor, también puede venir un error, que es lo que se atrapa con cache. Y bueno, tenemos también lo que sería la variable de los datos de usuario, que es lo que se vuelve en JSON. Además de esto, tenemos varias opciones para ver cómo funciona en responsive. Podemos utilizar el responsive de, por ejemplo, una tablet. Podemos ver cómo funciona de forma vertical o horizontal,
y cómo se va ajustando poco a poco a las resoluciones. Muchas gracias. Ahora vamos a observar un poco el apartado del inicio de sesión o del login de la vista del chatbot o del Momoi bot. Podemos observar que tiene en la parte superior el logo del Momoi bot. Luego sigue la indicación que es la vista de iniciar sesión. Luego tenemos los espacios donde el usuario va a escribir su correo electrónico y su contraseña. Por siguiente tenemos un botón donde se va a estar registrando. Y más abajo tenemos la opción de que se puede iniciar sesión con Google. Puesto a que la mayoría de los estudiantes tienen su correo electrónico institucional que está vinculado con Gmail. Entonces pueden iniciar sesión de una forma más fácil utilizando pues esta opción. Y si no tienes una cuenta, puedes darle clic a el apartado de abajo donde tiene un atajo o un link a la vista del registro. Entonces es lo que tenemos por aquí de la parte del diseño del login. Ahora vamos a ver un poco sobre el código y cómo funciona. Ahora vamos a explicar un poco la programación de la vista del login o del inicio de sesión. Se utilizó para los datos de los inputs de contraseña y el correo. Se utilizó el useStage, o sea la función de useStage, para pasar los datos al backend. También se pasaron las validaciones y se hicieron algunas validaciones, como por ejemplo que las contraseñas no tuviese un mínimo de 6 caracteres ni un máximo de 8, que incluyera mayúsculas y minúsculas, que los correos tuvieran arroba, punto, etcétera. Que si tenía un dato mal, estos van a lanzar una alerta. Por ejemplo, con la contraseña, si no cumple con los caracteres necesarios, te va a lanzar la alerta de que la contraseña debe contener al menos 6 caracteres o una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. Si no hay error en estos datos, los datos que el usuario envíe se van a pasar a convertir a un JSON y a la ruta de login con el método post y se convierte nuevamente a JSON y pues para enviarlo a la conexión que da el backend. Y se pasa por console log la respuesta que ponga el fetch. También para darle el diseño a la vista del login se utilizaron etiquetas básicas para que se vea como se ve actualmente. Y se dieron estilos utilizando Tailwind de CSS. Lo que fue los inputs para introducir la contraseña y el correo, se usó una función useName para leer los useState, que es el valor que nos da el usuario. Y bueno, como les dije, la conexión es sencilla, pues a través de fetch con el método post para enviar los datos de usuario pues al backend. Si se inicia sesión y no está registrado, es importante, si se inicia sesión y no está registrado, lanza una alerta, pero a través de la consola pues aún no tiene la alerta. Y pues como dijimos anteriormente, si se pasa de 8 caracteres. Y pues eso sería todo por lo más relevante de lo que se hizo para la vista del login. Y bueno, muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Ricardo Loaiza y les voy a hablar sobre mi parte del código, que es en la parte del backend, en la computación de Swagger, y la otra parte es en el carrusel, en la parte de front. Aquí vemos en la parte izquierda la parte del Swagger, que es la informa metadatos con la URL, la API que se va a ejecutar, de qué directorio y la descripción del título. Esto siempre va a venir en la parte del Swagger para darle una breve descripción.
Aquí utilizamos la API, app use este middleware para ejecutar la API doc, que es donde vamos, que junto con el URL vamos a ejecutar la parte visual del Swagger. Ahora, en la parte de la respuesta del JavaScript de las rutas en los controladores, vemos que hay mucho todo ese texto aquí, y eso es la parte del Swagger. Todo lo que tenga este tipo de texto es la parte del Swagger, y de ahí es donde va a agarrar el Swagger la documentación y qué es lo que va a documentar y cómo lo va a documentar también. Como aquí en los componentes y los esquemas son parte de una forma de como decirle a un input que, bueno, el esquema del usuario va a tener este esquema, una propiedad correo, username y password, y requiere esas tres propiedades para ejecutarse. Aquí es un ejemplo. Aquí lo vemos con el login. Por ejemplo, vemos en registrar usuario. En la app registrar usuario vemos un ejemplo, una descripción que es registrar usuario, el tag que es como para darle una descripción también, el request body que lo vamos a necesitar, y por eso le ponemos require true, y va a ser una aplicación, va a ser un contenido JSON. Aquí como en esquema, como dije, vamos a hacer referencia al componente esquema usuario, que como vemos, el esquema usuario necesita un correo, un username y un password. Esto va a ser igual para todas las documentaciones. También tienen sus respuestas. Si sale una respuesta 200 es porque la sesión se creó, 400 es porque no se pudo crear porque era un usuario iniciado, y así sucesivamente. Y así todos los endpoints, el post, login, logout, el login, etc. Ahora si vamos a la página del Swagger, que es con esta URL, vemos que nos muestra el título, vemos que nos muestra la descripción que nosotros le habíamos dado, JPTOM, etc. Aquí vemos el post, que esto lo podemos ejecutar para que nos dé una respuesta, y eso sería básicamente todo lo del Swagger. Aquí vemos los ejemplos, los esquemas que tienen que tener, que tener un string, etcétera, etcétera. Esa es la documentación del Swagger. Eso sería básicamente todo, y ahorita voy a explicar la parte del carrusel. Aquí estamos viendo en la parte del código, la parte del carrusel, como acabo de decir, que era pues la parte del frontend que me tocó. Entonces, como vemos aquí, que nos toca la parte del carrusel, utilizamos React, obviamente, como se utilizó en el proyecto, y usamos una función. Esta función va a quedar el carrusel como tal, que vemos aquí, que está ejecutando. Paso una imagen, pasa a la otra, como con un efecto, y así va pasando, va pasando, va pasando. Entonces aquí está el código que lo hace todo, que lleva track, o por así decirlo, como ya seguimiento de primero de cuáles son las slides, cuáles son las imágenes que se van a mostrar, y después cuál es la anterior y cuál es la posterior, para que así lleve un seguimiento de cuál es la que debe ir hacia atrás o ir hacia adelante, ya que son los únicos dos posiciones en las que debe ir hacia adelante y hacia atrás. Entonces, como aquí vemos, aquí va adelante, hacia atrás y todo eso. Y si le damos aquí también hace lo mismo, ya eso con los botones de abajo. Entonces, pues eso sería todo, y ya después se exporta el carrusel, y eso se lleva ya al inicio, y de ahí pues, como vemos, ejecutamos el carrusel en esa sección que ya casi en el footer al final de la página,
que aquí es donde va a ir el ejemplo de cómo se usa de cómo se usa la página y todo eso. Muchas gracias por la atención.